¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si cruzaras el horizonte de un agujero negro? ¿Qué secretos podría ocultar el lugar más extremo y misterioso del universo? Los agujeros negros son más que abismos de oscuridad. Son máquinas cósmicas que deforman el tiempo y el espacio, y encierran un enigma que podría reescribir las leyes de la física. ¿Es el interior un portal hacia otra dimensión? ¿Un lugar donde las reglas que conocemos se desmoronan por completo? Entender qué hay dentro de un agujero negro no solo podría revelar los secretos más profundos del cosmos, sino también nuestro lugar en él. Si crees que la curiosidad puede desafiar la gravedad, no querrás perderte este viaje hasta el límite del conocimiento humano. ¿Cuántos números necesitarías para describir la Luna? Para empezar, está llena de una gran variedad de cráteres formados por impactos de asteroides a lo largo de miles de millones de años. Una exoluna similar orbitando una exotierra similar en otro sistema solar, aunque superficialmente parecida, tendría un patrón de impactos de asteroides completamente diferente. Para caracterizar cada cráter con precisión, como mínimo necesitaríamos proporcionar dos coordenadas, longitud y latitud, para cada uno de los miles de cráteres, junto con el tamaño de cada uno. Muy rápidamente, nos encontramos necesitando miles de números solo para describir una luna, incluso antes de hablar sobre la composición química de su superficie y cómo varía en diferentes regiones. El número de cifras necesarias se expande rápidamente de miles a millones y más allá. Y eso es solo una luna, uno de los objetos comparativamente más simples del cosmos. ¿Cuántos más números harían falta para describir un planeta? ¿Una estrella? ¿Una nebulosa? O, de hecho, ¿cuántos números serían necesarios para describir el objeto único más masivo de todo el universo? ¿Un agujero negro? La respuesta para estos monstruos podría sorprenderte. 3 números y nada más. No importa cuán masivos sean, ni dónde se formaron, ni si están en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, o a 1000 millones de años luz de distancia. 3 números, y solo 3, son suficientes para definirlos completamente. Por un lado, esto hace que los agujeros negros parezcan objetos muy simples. Solo se necesitan 3 parámetros para clasificarlos: su masa, su carga eléctrica y su momento angular. Conoce estos 3 números, y lo sabes todo. Y sin embargo, hay una cantidad enorme de formas en las que se puede formar un agujero negro. Pueden formarse tragando polvo y gas gradualmente a lo largo de miles de millones de años. Pueden formarse por el colapso directo de una estrella masiva en una supernova de tipo 2. Quizás otro más podría crecer a través de fusiones repetidas de pares de agujeros negros. Incluso podemos imaginar un agujero negro hipotético formado por el contenido de todas las enciclopedias y bancos de datos electrónicos de todas las civilizaciones del universo. Cada pieza de información y cada número jamás pensado o dicho por alguien en algún momento. Todo y cualquier cosa en el universo puede entrar en un agujero negro y, sin embargo, una vez que se forma, toda esa información se reduce a 3 números. ¿Cómo se creó el agujero negro y qué se introdujo en él se vuelve casi irrelevante? Entonces, la pregunta es, dado este número casi incalculable de posibilidades para formar un agujero negro, ¿cómo pueden describirse con solo 3 números? ¿A dónde ha ido toda la otra información? ¿El agujero negro ha olvidado sus orígenes? ¿O esta información sobrevive de alguna forma oculta? ¿Qué hay realmente dentro de un agujero negro? ¿Y qué podría significar esto para el resto del universo? ¿De dónde vienes realmente? Muchos de los átomos que conforman quién eres pueden rastrearse hasta el primer segundo del Big Bang, hace 13.800 millones de años. Es fascinante seguir el rastro de nuestras verdaderas raíces. Estrellas oscuras. En la década de 1780, el puesto de sacerdote rural en la Iglesia de Inglaterra no era especialmente demandante. Una casa grande con ingresos decentes, un grupo de sirvientes para las tareas del hogar y jóvenes curas para oficiar servicios y visitar a los enfermos. Para quienes lo deseaban, una vida de ocio despreocupado estaba al alcance. Pero para quienes buscaban algo más, había tiempo para reflexionar profundamente sobre el mundo que los rodeaba. Así es como el párroco inglés, John Michell, pasó su tiempo. En los 1780, Michell tenía una idea bastante clara de cómo funcionaba la gravedad.
Un siglo antes, la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton había sacudido al mundo científico. Newton argumentó que la gravedad era una fuerza universal. Todo lo que tenía masa gravitaba, atrayendo instantáneamente a todo lo demás. Nada podía escapar a la fuerza de la gravedad, ni siquiera, reflexionó Michel, la luz misma. Además de pensar en la gravedad, Newton también había argumentado que la luz consistía en pequeñas partículas individuales, pequeños átomos de luz, a los que hoy llamaríamos fotones. Si esta teoría de la luz como partículas era cierta y la gravedad era universal, entonces la gravedad debería actuar sobre estas diminutas partículas de luz, tirando de ellas y atrayéndolas hacia atrás. Michel también sabía que la luz viajaba rápido, muy rápido. De hecho, a principios del siglo XVIII, el astrónomo James Bradley había medido la velocidad de la luz de manera precisa, analizando la aberración de la luz proveniente de estrellas distantes. A medida que la Tierra se mueve en su órbita, la combinación vectorial de la velocidad de la Tierra y la velocidad de la luz cambia, solo una cantidad minúscula, pero lo suficiente como para alterar ligeramente la ubicación aparente de las estrellas en el cielo. A través de este método, se determinó que la velocidad de la luz era de aproximadamente 180.000 millas por segundo. Esto era increíblemente rápido, pero no infinito. Por último, de manera intuitiva, Michel sabía que un objeto lanzado hacia arriba caería de nuevo. Sin embargo, si se lanzaba con suficiente velocidad, esto no sucedía. En cambio, tendría la velocidad suficiente para escapar de la gravedad de la Tierra y alcanzar el espacio. Este valor umbral, conocido como velocidad de escape, es la velocidad mínima de lanzamiento vertical necesaria para escapar de la gravedad de un planeta y alcanzar el espacio infinito. Según la teoría de la gravedad de Newton, calcular esta velocidad de escape para cualquier planeta es una tarea sencilla, dependiendo del tamaño y la densidad del objeto. Cuanto más masivo y denso sea el objeto, mayor será su velocidad de escape. Para la Luna, esta velocidad de escape es de aproximadamente 2,4 km por segundo. Para la Tierra, es de alrededor de 11,2 km por segundo. Para Júpiter, un poco menos de 60 km por segundo. Y para nuestro Sol, cerca de 617 km por segundo. Pero imaginemos un cuerpo aún más denso. ¿Qué pasaría, pensó Michel, con un cuerpo tan denso que su velocidad de escape superara la velocidad de la luz? Para un cuerpo de este tipo, la luz emitida desde su superficie no podría escapar. En este caso, dicho cuerpo parecería enormemente masivo desde el punto de vista gravitacional, pero completamente oscuro, atrapando incluso la luz bajo el dominio de su gravedad. El lenguaje y el razonamiento aquí corresponden a la física newtoniana, que sería reemplazada por las teorías de Einstein, pero el concepto que describe perdura hasta hoy y es claramente reconocible. El trabajo de Michel fue, aunque el término como tal no se usaría hasta casi 2 siglos después, la primera descripción de lo que ahora llamamos un agujero negro. Michel estaba muy adelantado a su tiempo, y su resultado parecía no ser más que una curiosidad abstracta. Por lo tanto, quedó archivado en un cajón científico y permaneció allí durante 150 años. La siguiente vez que se abriría ese cajón sería en las miserables trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde el astrónomo alemán Karl Schwarzschild, desesperado por escapar del infierno que lo rodeaba, reflexionó sobre las ecuaciones de la nueva teoría de la relatividad general de Einstein. Después de desarrollar su teoría especial de la relatividad en 1905, 10 años más tarde, Einstein logró ampliarla para incluir la gravedad, construyendo su teoría general de la relatividad. Esta teoría requiere 10 ecuaciones para describirse. Hoy en día son familiares, pero cuando se escribieron por primera vez, parecían formidables y casi imposibles de resolver. En 1915, los métodos para abordar estas ecuaciones eran desconocidos. Al intentar resolverlas, Schwarzschild buscó la solución más simple que pudiera imaginar: un espacio-tiempo esféricamente simétrico alrededor de una masa puntual concentrada. Sustituyendo todo y calculando cuidadosamente, obtuvo una solución, ahora conocida como la solución de Schwarzschild, probablemente la solución más famosa de las ecuaciones de Einstein. La solución de Schwarzschild implica un parámetro,
Una masa esférica uniforme. En la relatividad general, la masa deforma el espacio-tiempo cercano. La magnitud de esta deformación depende de la coordenada radial. Cuanto más cerca de la masa, mayor es la deformación, mientras que a mayor distancia hay poco cambio. La solución de Schwarzschild presenta una propiedad profunda e impactante que se hace visible en ella. A medida que la distancia desde la masa se reduce desde el infinito, hay una distancia crítica donde ocurre algo extraño. Algunos términos en la solución parecen tender a cero, mientras que otros tienden al infinito. ¿Qué significaba esto? Aunque en ese momento no era posible realizar toda la derivación matemática, estos ceros e infinitos en un radio crítico, conocido como el radio de Schwarzschild, indicaban la presencia de un horizonte de eventos en la solución del agujero negro, una envoltura esférica a una cierta distancia del centro del agujero negro, que representaba un punto de no retorno para los objetos que se acercaban desde lejos. Nada puede moverse más rápido que la velocidad de la luz. Fuera del horizonte, un objeto que se mueva a la velocidad de la luz, alejándose del agujero negro, puede escapar de su atracción gravitatoria y llegar al infinito. Pero más cerca del agujero negro que el horizonte de eventos, no hay escapatoria, ni siquiera para la luz. Las propias leyes de la física prohíben cualquier escape. Cualquier astronauta que cruce el horizonte de eventos de un agujero negro se encontrará en un viaje sin retorno hacia el centro del agujero negro. Una vez dentro del horizonte de eventos, el tiempo siempre apunta hacia el centro del agujero negro. A medida que el astronauta cae más adentro, la atracción gravitatoria se vuelve cada vez más fuerte. Así, el astronauta continúa cayendo hasta llegar a la singularidad misma, un lugar donde las leyes de la relatividad general clásica dejan de ser válidas y la curvatura del espacio-tiempo se vuelve formalmente infinita. Esto era similar a los cálculos de Michel sobre un radio en el que la velocidad de escape superaba la velocidad de la luz. Si una cierta masa se condensaba en un radio menor que su radio de Schwarzschild, colapsaría ineludiblemente. El radio de Schwarzschild de nuestro Sol es de aproximadamente 3 kilómetros, y para la Tierra es menor a 1 centímetro. El radio de Schwarzschild de un ser humano está en el orden de 10 a la potencia de menos 23, más pequeño que el núcleo de un átomo. Si todas las estrellas, el gas y el polvo de la Vía Láctea se condensaran de alguna manera en un radio menor a 0,2 años luz, eventualmente se formaría un agujero negro verdaderamente colosal. La solución de Schwarzschild se descubrió en 1915, pero, al igual que el trabajo de Michel, durante medio siglo pareció ser meramente una curiosidad intelectual. ¿Significaba algo físico o era simplemente un artefacto matemático? Desafortunadamente, mientras la mecánica cuántica revolucionaba una rama tras otra de la física durante las décadas de 1920, 1930 y 1940, la gravedad y la relatividad general se veían como un campo relegado. Los comentarios del físico estadounidense Richard Feynman sobre una conferencia sobre gravedad a la que asistió a principios de la década de 1960 ilustran lo que se pensaba de este campo. No estoy sacando nada de esta reunión, no estoy aprendiendo nada. Como no hay experimentos, este campo no es activo, así que pocos de los mejores científicos están trabajando en él. El resultado es que hay una multitud de inútiles aquí, y no es bueno para mi presión arterial. Pero el estado del campo descrito en el comentario mordaz de Feynman cambiaría por completo a finales de la década de 1960, cuando una combinación de avances teóricos y observacionales devolvió con fuerza la investigación sobre los agujeros negros y la relatividad general, tanto en el ámbito teórico como en el observacional. Este resurgimiento ha continuado hasta el día de hoy. En la percepción pública hay un científico que, más que ningún otro, está asociado con este renacimiento. Entre los íconos humanos de la física del siglo XX, Stephen Hawking ocupa un lugar privilegiado. Su extraordinaria historia de vida ha inspirado a millones. Nacido en 1942, estudió física como universitario en Oxford, antes de trasladarse a Cambridge para realizar su doctorado. Pero durante su doctorado, la vida de Hawking cambió drásticamente en dos aspectos interrelacionados. Primero, a los 21 años, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA.
una enfermedad neurodegenerativa con una expectativa de vida típica desde el diagnóstico de aproximadamente 18 meses. En segundo lugar, tras haber conseguido un título con honores de primera clase en Oxford prácticamente sin esfuerzo, por primera vez en su vida comenzó a trabajar con intensidad y dedicación. Ante la perspectiva de una muerte temprana, se volcó en su trabajo con el deseo de lograr algo significativo y dejar un legado de su talento. Hawking terminaría viviendo más tiempo que cualquier otra persona con su enfermedad, falleciendo finalmente en 2018 a la edad de 76 años como uno de los científicos más célebres y famosos del mundo. Las razones científicas de su fama surgieron del primer renacimiento en el estudio de los agujeros negros, que tuvo lugar principalmente entre 1967 y 1974. Durante este periodo, una extraordinaria colaboración creativa entre Hawking y el matemático Roger Penrose revolucionó el estancado campo de la relatividad general. Juntos, Hawking y Penrose demostraron un conjunto de teoremas clave. Si comenzamos con un grupo de partículas masivas cercanas entre sí, interactuando bajo la influencia de la gravedad, no es intuitivamente claro lo que sucederá. Tal vez colapsen y formen un agujero negro, pero también es posible que se impulsen entre sí y escapen. Hawking y Penrose resolvieron esta pregunta. Demostraron que, bajo condiciones bastante generales, las colecciones de partículas de materia bajo la influencia de la gravedad colapsarían, y que el resultado inevitable de ese colapso sería una singularidad en la estructura del espacio-tiempo, rodeada por un agujero negro. Este resultado no se basaba en la intuición, la esperanza o las expectativas, era una prueba matemática. La colaboración entre Hawking y Penrose también transformó la forma en que los relativistas pensaban sobre el espacio y el tiempo, gracias a una nueva visualización conceptual llamada diagramas de Penrose. Estos diagramas simplificaron gran parte de la complejidad de muchas soluciones de las ecuaciones de Einstein. De repente, era posible tener una visión global simple y completa de qué puntos del espacio-tiempo podían influir causalmente en otros puntos. En estos diagramas, la luz siempre viajaba en un ángulo de 45 grados, lo que permitía ver fácilmente qué puntos podían tener contacto causal con otros. En este lenguaje, el horizonte de sucesos podía verse como el límite donde ya no podía haber contacto causal con el espacio infinitamente lejos del horizonte. Mientras su cuerpo se deterioraba, la mente de Hawking se elevaba y su imaginación se expandía por el espacio y el tiempo. Había buenas razones para pensar que los objetos fantásticos descritos por esos garabatos en las páginas, los agujeros negros, realmente podrían existir en nuestra galaxia. Y afortunadamente, al mismo tiempo, la calidad de los telescopios astronómicos estaba mejorando rápidamente. Con la capacidad de lanzar telescopios al espacio mediante satélites, por primera vez se podía observar el cielo por encima de las nubes, y no solo en luz óptica, sino también en otras longitudes de onda, como los rayos X. Esto llevó a una sorpresa mayúscula. El cielo de rayos X era mucho más activo y concurrido de lo esperado. De hecho, había una fuente especialmente brillante y compacta conocida como Cygnus X1. ¿De dónde provenían tantos rayos X energéticos? ¿Cómo podían surgir de una región tan pequeña? Solo había un candidato plausible para explicar los datos: la presencia de un agujero negro compacto con los rayos X energéticos emitidos al acelerarse la materia al caer en el agujero negro. Desde el primer descubrimiento de Cygnus X1 como un agujero negro en la década de 1970, se han descubierto muchísimos más agujeros negros. Podría haber hasta 100 millones de ellos solo en nuestra galaxia. Y en 2015 se observaron por primera vez agujeros negros en colisión cuando el Observatorio LIGO en Estados Unidos detectó las ondas gravitacionales emitidas por su colisión. Sin embargo, la emoción en torno a los agujeros negros en este período no provino únicamente de las observaciones astrofísicas de la galaxia. En oficinas y pizarras, entre largas ecuaciones escritas furiosamente en ráfagas creativas durante altas horas de la noche, la exploración teórica de estos objetos se convirtió en un extraño y nuevo campo de juego para las preguntas más extremas del cosmos. Los agujeros negros no tienen cabello. Nada es más familiar para nosotros que el rostro humano. Aunque su forma básica es fácil de reconocer, viene acompañado de una variabilidad casi infinita. Edad, complexión, color y estilo del cabello,
pecas y lunares, sonrisas, dientes, frescura de la piel. ¿Cuántos números y cuánta información serían necesarios para describir completamente un rostro humano? Muchísimos. Sin embargo, algo mucho menos familiar y aparentemente más exótico, como un agujero negro, resulta ser en cierto sentido mucho más simple. Esto se refleja en las soluciones a las ecuaciones de Einstein, aunque no fue sencillo encontrar dichas soluciones. Poco después del descubrimiento en 1915 de la solución más simple para un agujero negro por Karl Schwarzschild, se encontró otra generalización, un agujero negro con carga eléctrica, descrito por la solución de Reisner-Nordström. No obstante, no fue hasta casi 50 años después, en 1963, que apareció la generalización más importante de la solución de Schwarzschild, la solución de Kerr, nombrada así en honor al relativista neozelandés Roy Kerr. Al igual que la solución de Schwarzschild, esta describía un agujero negro sin carga eléctrica, pero con un momento angular, es decir, un agujero negro que gira sobre su propio eje. Piensa en una bailarina cósmica, girando rápidamente, extremadamente pesada, con los brazos extendidos. Esta bailarina cósmica tiene una masa suficiente para estar casi, pero no completamente, en el umbral de densidad necesario para formar un agujero negro. Cuando recoge sus brazos para aumentar su velocidad de rotación, supera ese umbral de densidad y colapsa instantáneamente en un agujero negro. Pero este es un agujero negro en rotación. El momento angular que poseía antes del colapso no desaparece, sino que se transfiere al agujero negro, reflejándose en la solución de Kerr. ¿Por qué parecía haber tan pocas soluciones para los agujeros negros? Solo la solución de Schwarzschild, la solución de Kerr y sus generalizaciones para incluir carga eléctrica. Este número limitado no era por falta de esfuerzo. A medida que los físicos estudiaban las ecuaciones de la relatividad general y analizaban qué tipo de soluciones llevaban a la formación de agujeros negros, primero sospecharon y luego demostraron algo distintivo sobre estas soluciones. Este resultado es ahora conocido como el teorema de unicidad de los agujeros negros, con implicaciones notables. La mayoría de los objetos astronómicos tienen un número casi infinito de características individuales. Los cuásares, por ejemplo, son vastos motores cósmicos. Mediante la brutal fricción y las temperaturas extremas generadas por el agujero negro central, forman un dínamo superpotente. Trillones y trillones de números serían necesarios para describir y recrear un objeto siquiera vagamente similar. Las estrellas, aunque superficialmente mucho más sencillas, vienen en una variedad casi infinita y evolucionan de manera dramática a lo largo de su vida. Desde las primeras estrellas supermasivas que vivieron solo unos pocos millones de años al principio del universo, hasta las estrellas ultrabajas en masa, que se espera que permanezcan hasta el ocaso del universo, son una verdadera abundancia de posibilidades. Incluso algo tan simple como un asteroide subkilométrico tiene sus peculiaridades y marcas de nacimiento, salpicado por milenios de viaje a través del espacio interplanetario. Pero en el caso de los agujeros negros, esto resultó no ser cierto. Las soluciones permitidas para los agujeros negros estaban estrictamente limitadas y, de hecho, completamente y totalmente caracterizadas por tres propiedades y tres números. Para describir un agujero negro, se demostró que solo necesitabas una masa, una carga eléctrica y un momento angular, el giro interno del agujero negro, y eso era todo. Eso era todo lo que necesitabas. No existían más parámetros. Tres números te daban todo. Como resumió el físico estadounidense John Wheeler, los agujeros negros no tienen pelo. Un maestro de las frases célebres, Wheeler también popularizó el término agujero negro. Cada agujero negro en el universo podía clasificarse en función de su masa, su carga y su giro, y nada más. Detrás de la máscara del horizonte hay un número casi infinito de formas en las que un agujero negro podría haberse formado. Entonces, ¿cómo es que todas estas posibilidades iniciales terminan reduciéndose a solo tres números? Déjame contar las maneras. Cuando un físico escucha estas palabras, inmediatamente se siente conectado con una parte aparentemente totalmente diferente de la física. La ciencia de la termodinámica, la ciencia del calor, la temperatura y la entropía. Mira a tu alrededor. La habitación en la que estás está llena de aire, gas a una temperatura y presión determinadas. Podemos sentir ambas propiedades,
percibimos ráfagas de aire caliente o frío, y también sentimos en nuestros oídos el cambio en la presión de la cabina cuando un avión desciende. Sin embargo, no sentimos los átomos individuales que componen este gas. Dentro del gas que llena cualquier habitación o horno, un número casi incontable, pero aún finito, de moléculas chocan entre sí, tantas que grandes masas de carne como las nuestras no pueden resolver los átomos individuales. Cuando hablamos de un invernadero en un día caluroso de verano, no decimos que las moléculas del gas se están moviendo más rápido, simplemente decimos que está caliente. Aunque de manera vaga, somos conscientes de que debajo del concepto de calor se encuentra una microdescripción en términos de átomos moviéndose más rápido y transportando más energía. Los gases, con su temperatura y presión. Los agujeros negros, con su masa, giro y carga. Para ambos sistemas físicos, los caracterizamos con algunos números. Para ambos sistemas físicos, estos números esconden una cornucopia interna de estados, disposiciones y posibilidades. Y así, existe una cantidad particular asociada con cualquier sistema físico que cuenta el número de tales estados internos que tiene. Esta cantidad es la entropía. La entropía de un sistema depende de los parámetros macroscópicos, por ejemplo, la temperatura y presión de un gas. Para cualquier valor dado de estos parámetros, cuenta el número de microconfiguraciones internas que pueden dar lugar a ellos. Cuantas más microconfiguraciones sean consistentes con los parámetros macroscópicos, mayor será la entropía. Para un gas, la entropía del gas mide el número total de formas en que las moléculas pueden moverse internamente. El vasto número de maneras en que los átomos del gas pueden moverse, dados una presión y temperatura macroscópicas fijas. Esta entropía, el número de disposiciones internas, aumenta con la temperatura del gas. Este resultado no es sorprendente y es intuitivamente sensato tan pronto como sabemos que los gases realmente consisten en muchas pequeñas moléculas moviéndose rápidamente. Las temperaturas más altas representan el caso en que las moléculas se mueven un poco más rápido y transportan un poco más de energía. Dado que los átomos pueden moverse en muchas direcciones, simplemente hay más formas de moverse más rápido que de moverse más lento. Para ver esto, nota que en el límite del movimiento más lento de todos, donde las velocidades desaparecen por completo, una partícula exactamente estacionaria tiene solo una forma de moverse, el movimiento nulo. Pero, ¿pueden estos conceptos de termodinámica, familiares en los gases y las bandas elásticas, realmente aplicarse a los agujeros negros, uno de los objetos más muertos y misteriosos de la física? Sorprendentemente, la respuesta es sí, aunque no hay átomos acelerados dentro de los agujeros negros, ni polímeros elásticos. Y sin embargo, todos los conceptos termodinámicos siguen siendo aplicables. Así como podemos hablar sobre la temperatura o la entropía de un gas, de la misma manera podemos hablar de ellas para un agujero negro. Este resultado data de principios de la década de 1970, sugerido por primera vez por Jacob Bekenstein, y luego desarrollado completamente por el físico británico Stephen Hawking. Bekenstein había sido estudiante de posgrado de John Wheeler, quien acuñó el término «los agujeros negros no tienen pelo». Al discutir con Bekenstein, Wheeler había notado que cuando mezclaba té caliente con té frío, la entropía total aumentaría de una manera que nunca podría deshacerse, pero si la taza mezclada caía posteriormente en un agujero negro, toda evidencia de esta mezcla desaparecería, ya que todo sería absorbido por el agujero negro en la solución única y fija del agujero negro. Esto hizo que Bekenstein reflexionara. ¿Podría realmente ser el caso de que la mezcla entre el té caliente y el té frío aumentaría la entropía total del universo, pero cuando el té se arrojara al agujero negro, ¿toda la entropía del té se perdería? Esto parecía imposible. De hecho, la idea iba en contra de la casi sagrada segunda ley de la termodinámica, que la entropía del universo entero debe aumentar con el tiempo. Esta es una de las ideas más preciadas de toda la física. De hecho, Arthur Eddington, famoso por su trabajo en relatividad y fusión nuclear, fue citado alguna vez diciendo: «La ley de que la entropía siempre aumenta ocupa, creo, la posición suprema entre las leyes de la naturaleza». Si alguien te señala que tu teoría favorita del universo está en desacuerdo con las ecuaciones de Maxwell, entonces mucho peor para las ecuaciones de Maxwell. Si se encuentra que está en contradicción con la observación, bueno,
Estos experimentalistas a veces hacen las cosas mal, pero si tu teoría resulta estar en contra de la segunda ley de la termodinámica, no puedo darte ninguna esperanza. No hay nada que hacer más que colapsar en la más profunda humillación. Y así, pensó Bekenstein, que así como cada taza de té tenía una entropía, y la entropía total de la pareja aumentaba cuando las dos se mezclaban, lo mismo debería ser cierto para el agujero negro. Cuando la taza de té se arrojaba al agujero negro, esto solo aumentaría la entropía total del agujero negro en una taza de té. Y fue esto lo que llevó a Bekenstein a la asombrosa conclusión de que los agujeros negros deberían tener una entropía, ahora llamada la entropía de Bekenstein-Hawking. Fue un descubrimiento verdaderamente extraño. Los agujeros negros sí tenían entropía. Pero, ¿qué significaba esto? Agujeros negros no son negros. ¿Cuál es el agujero negro más caliente del universo? Desde los primeros descubrimientos de agujeros negros astrofísicos en la década de 1960, se ha descubierto toda una gama de ellos, y sus masas varían enormemente. Los agujeros negros más pesados conocidos, como Phoenix A o TON 618, son alrededor de 100.000 millones de veces más pesados que la masa del Sol. Estos son agujeros negros ultramasivos en los centros de enormes galaxias activas, capaces de energías espectaculares con sus jets de cuásares superpotenciados. Los agujeros negros más ligeros conocidos, detectados como compañeros oscuros de órbita de otras estrellas o púlsares, son solo unas pocas veces más pesados que nuestro Sol. Los candidatos al agujero negro más ligero conocido son los compañeros orbitales de PSR JC5U4 Filo 2e o la gigante roja VC723. Pero extrañamente, estos agujeros negros diminutos son 1.000 millones de veces más calientes que los gigantes distantes, monstruos supermasivos que alimentan galaxias enteras, aunque con una temperatura de poco más de una 100 millonésima parte de un grado, más calientes. Aquí es estrictamente relativo, y así, las temperaturas de los agujeros negros son pequeñas, pero no son cero. ¿De dónde proviene este calor? A principios de la década de 1970, Bekenstein y Hawking habían determinado que los agujeros negros deberían tener una entropía. La flecha del tiempo, la segunda ley de la termodinámica, continuaba apuntando hacia adelante. Dispara partículas hacia el agujero negro, y a medida que caen, la entropía de las partículas debería transferirse a la del agujero negro. La entropía total del universo aumentaría y las leyes de la física quedarían satisfechas. O eso parecía. Sin embargo, al pensarlo con más detalle, la mente notable de Hawking se centró en un problema con esta imagen. Imagina un gas caliente cayendo en un agujero negro y siendo completamente absorbido. Se pensaba que el agujero negro resultante debería ser frío, oscuro y compacto. Nada podría salir. Parecía ser un objeto de temperatura cero. En todas las demás partes de la física, cuando se mezclan objetos calientes y fríos, la temperatura del objeto frío aumenta con la mezcla. Pero aquí, el agujero negro parecía permanecer inerte, con una temperatura de cero absoluto. De hecho, esta era toda la idea de un agujero negro. Ni siquiera la luz podía escapar. Pero aquí fue cuando Hawking presentó una idea sorprendente y llamativa. Enfocándose en la noción de los agujeros negros como objetos termodinámicos con entropía, propuso que los agujeros negros también tienen una temperatura, no una analogía matemática de la temperatura, no un equivalente gravitacional de la temperatura, sino una temperatura ordinaria con exactamente el mismo significado que usamos para hablar de hornos, agua hirviendo y el clima. Los objetos más exóticos del universo de repente se volvieron extrañamente familiares. Las leyes clásicas de la termodinámica, que datan del siglo XIX, relacionan la entropía con la temperatura. En particular, dicen que la temperatura de un objeto es el inverso de la tasa de cambio de su entropía con respecto a la energía. Para un gas, cuando se inyecta energía adicional, el número de configuraciones del gas aumenta. Al calcular esto con precisión, podemos determinar la temperatura del gas. Para un agujero negro, la entropía está determinada por el área del horizonte. En el caso más simple de la solución de Schwarzschild, esta entropía se comporta como el cuadrado de la masa-energía del agujero negro. Al insertar esta relación en la expresión clásica de termodinámica del siglo XIX para la temperatura, se obtiene un resultado sorprendente. El agujero negro debe tener una temperatura,
y esta temperatura cambia inversamente con la masa-energía del agujero negro. Los agujeros negros grandes son fríos. Los agujeros negros pequeños son calientes. La temperatura de un agujero negro astrofísico típico en nuestra galaxia, formado por una estrella que colapsa y con una masa ligeramente mayor que la de nuestro Sol, es de aproximadamente una 1000 millonésima parte de un grado. Sin embargo, un agujero negro mucho más pequeño y hipotético, en lo que sabemos, formado al comprimir algo como el monte Everest hasta un punto, tendría una temperatura de cientos de miles de millones de grados, mucho más caliente que el centro de las estrellas más grandes. Esta propiedad inusual significa que los agujeros negros se comportan de una manera opuesta a nuestras intuiciones. Un fuego normal comienza siendo cálido y caliente. A medida que emite calor se enfría, y eventualmente no queda más que un pequeño resplandor de las cenizas, que eventualmente se apaga. Los agujeros negros, por otro lado, se vuelven más calientes a medida que emiten calor. Mientras que el agujero negro comienza frío, se calienta a medida que pierde energía, evaporándose eventualmente en una explosión de radiación. Extraño, pero característico de los agujeros negros. Al comenzar a desentrañar esto, empecemos con la pregunta más sencilla. ¿Por qué los agujeros negros tienen una temperatura? Los objetos calientes emiten radiación. Coloca tu mano cerca de un fuego o un horno, y sentirás el calor sin siquiera tocarlo. De hecho, lo que significa precisamente que algo esté caliente es que transfiere calor a algo que está frío. Coloca los dos objetos uno junto al otro y se equilibran a una temperatura intermedia a medida que el calor va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Pero los agujeros negros, pensábamos, no estaban destinados a emitir nada. No fueron introducidos como vacíos en el espacio que pueden comer y tragar, arrastrando todo lo que consumen hacia alguna singularidad desconocida, pero no expulsan nada. Después de todo, esto es a lo que se refiere el negro en agujero negro. Absorben luz, pero no emiten. Y sin embargo, con la revelación de que tienen entropía, se descubrió que esto no era del todo cierto. Si pudiéramos colocar nuestra mano cerca de un agujero negro con una temperatura de 1000 grados, la experiencia debería ser idéntica a colocar nuestra mano cerca de un horno con una temperatura de 1000 grados. Así como nuestra mano siente los fotones del horno al golpear nuestra piel y transferir energía a las células de la piel, que luego se comunica a nuestro cerebro a través de impulsos nerviosos, así también nuestra mano debe sentir fotones del agujero negro golpeando la piel y transfiriendo calor a la misma. Pero, ¿de dónde provendrían estos fotones? Para que esto sea cierto, debe haber partículas saliendo del agujero negro, no simplemente cayendo hacia él. En la década de 1970, esto parecía absurdo, completamente inconsistente con la idea de lo que realmente era un agujero negro. Entonces, ¿realmente podrían salir partículas de un agujero negro? Sorprendentemente, la respuesta es sí. De las muchas contribuciones de Stephen Hawking a la física, este resultado es el más importante y duradero. La luz que emerge de un agujero negro se llama radiación de Hawking, y emerge con el espectro preciso que uno esperaría dado la temperatura del agujero negro. La radiación de Hawking está teóricamente bien establecida y ha sido derivada utilizando muchos enfoques diferentes, pero lo que todos los enfoques tienen en común es que se encuentran en la intersección de la física de la gravedad, los agujeros negros y la mecánica cuántica. Y para entender esto tenemos que comenzar pensando en el principio de incertidumbre de Heisenberg. La idea de que nunca hay un vacío perfectamente quieto en la mecánica cuántica, nada puede estabilizarse completamente. Imagínate cerca de, pero justo fuera, del horizonte de un agujero negro. Si cruzaras este horizonte, caerías dentro del agujero negro, y tu destino estaría sellado de forma irrevocable. Pero, en su lugar, supongamos que tienes un cohete con motores enormemente potentes que son lo suficientemente fuertes, justo lo suficientemente fuertes, para evitar que caigas en el agujero negro. Los motores disparan constantemente y te mantienes fuera, justo fuera, del horizonte. Imagina dos balizas en el cohete, una en el lado hacia el horizonte del agujero negro y otra en el lado opuesto. La luz emitida por la baliza del lado del horizonte cruza inmediatamente el horizonte y cae, sin retorno, hacia la singularidad del agujero negro. Sin embargo, la luz emitida desde la otra baliza, dirigida hacia el exterior del agujero negro,
tiene éxito en escapar del agujero negro y alcanzar el espacio profundo, lejos de él. Esto es similar a cómo funciona la radiación de Hawking. Dentro del principio de incertidumbre de Heisenberg está la idea de que, en la mecánica cuántica, incluso el vacío más frío y vacío no está vacío. Hay una energía intrínseca asociada con este vacío, y es incluso posible tomar prestada energía del vacío por un corto periodo de tiempo. Cuanta más energía quieras tomar prestada, más corto es el periodo de tiempo durante el cual se te permite tomarla prestada. Esto significa que, durante periodos muy cortos de tiempo, el vacío puede tomar prestada suficiente energía para crear, aunque temporalmente, pares de partículas y antipartículas, siempre y cuando estos se reabsorban rápidamente nuevamente en el vacío y su energía regrese al vacío. No se hace daño a las leyes de la física ni a la ley de conservación de la energía. Aunque esto pueda parecer extraño, es uno de los ejemplos de la complejidad del vacío en la mecánica cuántica. Nada es simple. Encima de esto está el hecho de que este vacío no es solo uno de espacio vacío que se extiende en todas las direcciones. Aquí estamos considerando el espacio justo fuera del horizonte del agujero negro, con la fuerza gravitatoria del agujero negro siempre lista para llevar los objetos a través del horizonte. Este vacío tiene una dirección, hacia adentro, asociada. ¿Qué ocurre entonces, justo fuera del horizonte, cuando se toma prestada energía del vacío para crear pares de partículas y antipartículas? ¿O, para partículas como el fotón, que es su propia antipartícula, un par de fotones en direcciones opuestas? Bueno, durante un pequeño instante de tiempo, se puede tomar prestada energía para crear un par de fotones. Durante ese mismo instante increíblemente corto, estas partículas pueden viajar, y durante este increíblemente corto instante, uno de los pares cruza el horizonte, el portal unidireccional hacia la singularidad, y así, el par ya no puede reunirse. Así como nuestro cohete tambaleante en el borde del abismo dispara fotones tanto hacia el agujero negro como hacia afuera, de manera similar, lo hace el vacío cuántico. Mientras una partícula escapa hacia el infinito, la otra cae en el agujero negro, y la energía prestada del vacío ahora tiene que ser devuelta por el agujero negro. El resultado neto es que un fotón escapa, llevándose un pequeño trozo de energía, y esta energía es devuelta por el agujero negro, perdiendo una pequeña fracción de su masa-energía. El cálculo detallado confirmó la intuición de Hawking de que este proceso se parece a un horno caliente emitiendo luz. El espectro de fotones emitidos por el agujero negro es exactamente el de un horno caliente con una temperatura dada por la fórmula de Hawking. Y ahí estaba. Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros no eran negros, pero eso no fue el final. Como siempre con los agujeros negros, resolver un problema introdujo otro, porque si esperas lo suficiente, el agujero negro eventualmente se evaporaría por completo. Ya no quedaría interior del agujero negro. Podemos imaginar una historia que comienza antes de que se forme el agujero negro, con innumerables enciclopedias y bases de datos cayendo bajo la gravedad para crear el agujero negro. Con el tiempo, el agujero negro se evapora, y al final, hay un gas de partículas saliendo de donde una vez estuvo el agujero negro. ¿Y qué ha pasado con toda la información que estuvo allí? Según el cálculo de Hawking, la radiación emitida era un espectro térmico perfectamente sin características que no contenía rastro de la información original. ¿A dónde había ido todo? ¿Podría la información ser reconstruida a partir de los detalles de la radiación emitida? Durante 2 décadas, esta pregunta fue debatida. En la mecánica cuántica ordinaria, la información no se pierde. ¿Eran los agujeros negros como esto? ¿O la inusual combinación de gravedad y mecánica cuántica daba lugar a diferencias fundamentales? Eventualmente, la respuesta llegó desde una dirección inesperada: el hecho de que la entropía era proporcional al área, no al volumen del agujero negro. Este fue el primer indicio de una idea profunda y sutil llamada el principio holográfico, con enormes consecuencias para el universo tal como lo entendemos. Más allá del horizonte, imagina que has dejado caer un libro en un agujero negro. ¿Cómo lo haces? ¿Resistiendo de alguna manera el brutal disco de acreción y las olas de radiación? No es importante. Lo clave es que, de alguna manera, lo consigues. Podemos imaginar el libro cayendo hasta alcanzar la singularidad gravitacional central en el corazón del agujero negro,
donde cualquier información que lleve queda completamente destruida. Y así, para entender si la información se destruye o sobrevive, parece que tendríamos que comprender esta singularidad central. ¿Cómo es el interior de un agujero negro? ¿Sobrevive la información en una teoría de gravedad cuántica? Si registráramos los detalles de cada fotón emitido por el agujero negro a través de la radiación de Hawking, ¿podríamos en principio reconstruir la información? La mayoría de las ideas que hemos discutido hasta ahora, como la existencia y la entropía de los agujeros negros, así como la radiación de Hawking, aunque emocionantes, son conceptos que se habían trabajado en su mayoría a finales de la década de 1970. Pero en los años siguientes, los físicos se dieron cuenta de que la física de los agujeros negros contenía aún más, los primeros indicios de verdades aún más profundas y extrañas. En particular, la física de los agujeros negros nos ha dado las primeras pistas de una de las propiedades más notables y sorprendentes de la gravedad, el principio holográfico. Y es este principio holográfico el que ofrece el mejor marco para pensar en lo que ocurre con la información perdida en un agujero negro. Para empezar, volvamos a la fórmula de Hawking para la entropía de un agujero negro. Hay una parte de esta fórmula que puede no parecer inusual, pero que de hecho es la primera indicación de algo revolucionario. La entropía de un agujero negro crece con su área y no con su volumen. Los físicos sabían que la masa de un agujero negro es equivalente al área de su horizonte de eventos, el área geométrica de la envoltura esférica simétrica que lo rodea, dentro de la cual nada puede escapar. Para el agujero negro de Schwarzschild más simple, esta área del horizonte depende únicamente de la masa del agujero negro, pero para agujeros negros en rotación, la expresión del área del horizonte era más compleja y dependía tanto de la masa como de la velocidad de rotación del agujero negro. Sin embargo, en 1971, Stephen Hawking demostró que, independientemente de lo que sucediera con un agujero negro, incluso en procesos complicados que pudieran extraer momento angular de un agujero negro en rotación, ralentizando efectivamente su giro, el área del horizonte solo podría aumentar. Y según la segunda ley de la termodinámica, la entropía solo puede aumentar. Primero Bekenstein y luego Hawking se dieron cuenta de que era el área del horizonte, y no la masa, el volumen o el momento angular del agujero negro, lo que se comportaba exactamente como se suponía que debía comportarse la entropía. Cuando los objetos caen en un agujero negro, añadiendo información y por lo tanto entropía, dentro del agujero negro, el área del horizonte del agujero negro aumenta. Cuando dos agujeros negros se fusionan, el área del horizonte del agujero negro resultante es mayor que la de cualquiera de sus componentes. En complejas maniobras de lanzamiento gravitacional, que pueden extraer tanto masa como momento angular de un agujero negro, la masa del agujero negro disminuye, pero el área del horizonte aumenta. ¿Pero por qué es esto sorprendente? Como hemos visto, los agujeros negros son similares a los gases en algunos aspectos. Ambos son objetos termodinámicos con temperaturas y entropías. Al igual que los gases calientes, los agujeros negros calientes emiten radiación. Sin embargo, hay una diferencia importante y sutil entre ellos. La entropía de cualquier objeto es una medida del número total de configuraciones internas que el objeto puede tener. Una medida de las formas en que se pueden reorganizar sus componentes internos, manteniendo iguales las propiedades externas. En el caso de un gas, la entropía crece con el volumen del gas. Imaginemos un globo a una cierta presión. Si mantenemos la presión constante, cuanto mayor sea el volumen del globo, mayor será el número de configuraciones internas posibles del gas. Supongamos que dividimos todo el volumen del gas en muchos pequeños bloques, pequeñas unidades de volumen. Cada uno de estos bloques podría estar encendido o apagado, quizás encendido. Signifique que hay una partícula de gas en el volumen y apagado que no la hay. Este es un modo muy simple de pensar en un gas, pero nos da una clave para entender la física de la entropía. ¿Cuántas configuraciones totales hay? Cada bloque puede estar encendido o apagado, por lo que hay dos opciones por bloque. Con un bloque habría dos opciones. Con dos bloques habría 2 por 2, igual a 4 opciones. Con 3 bloques, 2 por 2 por 2, igual a 8 opciones. Para 100 bloques multiplicamos 2 por sí mismo 100 veces. En general, el número total de configuraciones es 2,
elevado a la potencia del número de bloques. ¿Y qué es diferente en los agujeros negros? En los agujeros negros, la entropía de Bekenstein-Hawking depende del área del horizonte del agujero negro y no de su volumen. En términos de nuestra imagen de pequeños bloques, cada uno de los cuales puede ser un 1 o un 0, esta fórmula implica que, para los agujeros negros, podemos contar el número de configuraciones internas dividiendo el área del horizonte en muchos pequeños bloques, cada uno de los cuales está encendido o apagado, es decir, un 1 o un 0. El conteo se parece al que hicimos para los gases, pero únicamente si realizamos el conteo en el horizonte del agujero negro y no en el volumen interior. Así, el principio holográfico afirma que en muchos sistemas gravitatorios, la física del sistema está completamente codificada en la frontera del sistema. Las ecuaciones de la gravedad en el interior pueden reescribirse o traducirse en un conjunto diferente de ecuaciones que describen una teoría no gravitatoria que existe únicamente en esta frontera. Sistemas gravitatorios en un espacio tridimensional pueden ser equivalentes a sistemas no gravitatorios en una frontera bidimensional. Sistemas gravitatorios en un espacio de 5 dimensiones pueden ser equivalentes a sistemas no gravitatorios en una frontera de 4 dimensiones. Los sistemas gravitatorios que existen en un cierto número de dimensiones son equivalentes a sistemas que existen en una dimensión menos. Una de las dimensiones en la teoría gravitatoria resulta ser redundante. Esta idea, conocida hoy como la correspondencia ADS por CFT, es una de las nociones más profundas de la física teórica moderna y está respaldada por una vasta cantidad de cálculos. La afirmación clave es que dos teorías matemáticas separadas, una teoría gravitatoria en, por ejemplo, 5 dimensiones y una teoría cuántica no gravitatoria en 4 dimensiones, son en realidad teorías idénticas, simplemente expresadas en lenguajes muy diferentes. Esto ha sido propuesto como una forma de vincular la gravedad y la mecánica cuántica, previamente incompatibles, considerado el santo grial de la física moderna. Y fue la expresión de Bekenstein-Hawking para la entropía del agujero negro la que representó el primer indicio de esta teoría. Pero, ¿cómo ayuda la holografía con la paradoja de la información? ¿A dónde ha ido toda la información? La holografía nos dice que un sistema gravitatorio y su evolución pueden describirse a través de un lenguaje alternativo, no gravitatorio. Supongamos un sistema gravitatorio con una descripción holográfica alternativa no gravitatoria que tiene un agujero negro que se forma y se evapora. En el contexto de la teoría gravitatoria, nos preocuparíamos por si la información se pierde, pero en la descripción holográfica alternativa, de menor dimensión, el proceso de formación y evaporación del agujero negro ocurre en un lenguaje completamente no gravitatorio. Aquí, simplemente es un sistema mecánico cuántico ordinario que evoluciona de manera completamente ordinaria, conforme a las leyes de la mecánica cuántica, sin problemas relacionados con singularidades o horizontes. En un sistema cuántico ordinario, no existe la cuestión de pérdida de información. La información simplemente se conserva en el horizonte, almacenada en una frontera de menor dimensión. Pero aún así, incluso si sabemos que la información se preservará, ¿dónde está exactamente? La mejor respuesta hasta ahora es que se encuentra en los detalles de la radiación de Hawking. Aunque podríamos imaginar que la radiación se emite del agujero negro como si fuera un horno, sin correlación entre sí, esto no es del todo correcto. Los físicos creen que todos los fotones emitidos están sutilmente correlacionados y entrelazados entre sí, y es aquí donde residen los detalles de la información que cayó en el agujero negro. Así, los agujeros negros son verdaderamente objetos extraños que desafían nuestras nociones de qué es la información y la realidad. Pero, ¿de qué están hechos? Una vez formados y antes de evaporarse, ¿podemos decir que es realmente un agujero negro? En el caso de un gas, la configuración microscópica incluye la ubicación y las velocidades de todos los átomos que lo componen. ¿Cuál sería el análogo para los agujeros negros? Responder a esta pregunta no es fácil, y parece imposible de comprobar experimentalmente. Para acceder al interior de un agujero negro y descubrir de qué está hecho, nuestra hipotética nave cargada con tecnología futura tendría que cruzar primero el horizonte del agujero negro para explorar su interior. Pero, una vez hecho esto,
dicha nave nunca podría salir del agujero negro, y cualquier descubrimiento que realice no podría ser enviado de vuelta a los científicos que permanecen fuera. Por lo tanto, los interiores de los agujeros negros reales, situados a muchos años luz de distancia y con su interior oculto por el horizonte, están fuera de nuestro alcance, tanto en la práctica como en principio. Sin embargo, las matemáticas pueden llegar donde los cohetes no pueden. Si no podemos realizar experimentos, lo siguiente mejor es realizar experimentos mentales o cálculos matemáticos de sistemas que no describen con precisión nuestro mundo real, pero que en cambio describen sistemas ideales que comparten propiedades clave con nuestro mundo real. Al entender tales sistemas matemáticamente tratables, esperamos obtener una visión de los sistemas del mundo real. Entonces, existen ejemplos matemáticos que capturen parte de la física de los agujeros negros del mundo real, pero con suficiente simetría y control como para permitirnos realizar cálculos? En algunos casos, la respuesta es sí. En un famoso cálculo de 1995, Andrew Strominger y Kumrum Baffa, ambos de la Universidad de Harvard, estudiaron un ejemplo altamente estilizado de agujeros negros en 5 dimensiones en el marco de la teoría de cuerdas. Estos agujeros negros son matemáticos. Existen en un mundo con una dimensión espacial adicional en comparación con el nuestro. Además, eran muy específicos. Venían acompañados de un conjunto de simetrías y propiedades adicionales que no se aplican a los agujeros negros ordinarios presentes en nuestro universo. Sin embargo, para estos agujeros negros extraordinarios, Strominger y Baffa lograron contar y determinar de manera precisa los posibles microestados internos que correspondían a una solución de agujero negro. Todos los elementos internos que podrían componer el agujero negro. En este ejemplo, la respuesta involucraba objetos extendidos de la teoría de cuerdas llamados branas. Al contar todas las formas en que podían combinarse, obtuvieron un resultado que coincidía exactamente con el cálculo de Hawking. Aunque se trataba de un cálculo únicamente válido para un universo matemático con dimensiones adicionales y simetrías extra, seguía siendo un cálculo y un resultado. En esta situación simplificada, lograron comprender de manera exacta la fórmula de la entropía de un agujero negro desde una perspectiva microscópica y contar todos los estados que podían componer el agujero negro. Sin embargo, desafortunadamente, para los agujeros negros del mundo real, todavía estamos esperando respuestas. ¿Qué hay dentro de los verdaderos agujeros negros, como Cygnus A o TON 618? Aún no lo sabemos, y no podemos decir con certeza cuáles son sus microestados internos o cómo sus interiores están capturados con precisión por la física en sus horizontes. Pero ideas como el principio holográfico nos dan la esperanza de que, algún día, tal vez logremos vislumbrar su interior, aunque quizás no hasta que estos objetos misteriosos, en la intersección de la gravedad, la astrofísica y la mecánica cuántica, nos ofrezcan nuevas sorpresas. Así, casi 300 años después de que fueran propuestos por primera vez, nada en el universo sigue siendo tan misterioso como un agujero negro. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,